En este episodio del podcast, Joe Rogan recibe a Mike Pence, una figura prominente en la discusión sobre la política exterior de Estados Unidos, la censura y la intrincada red de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La conversación profundiza en varios temas, revelando las complejidades de cómo estas entidades operan e influyen tanto en los asuntos nacionales como internacionales. Pence comienza discutiendo el papel fundamental de USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en la configuración de la política exterior de Estados Unidos. Explica que USAID no es meramente una organización humanitaria, sino una poderosa herramienta para que el gobierno de Estados Unidos ejerza influencia a nivel global. Al financiar diversos programas, USAID puede dirigir efectivamente el panorama político de otras naciones, a menudo bajo la apariencia de promover la democracia y el desarrollo. Pence enfatiza que este enfoque ha sido una práctica de larga data, que se remonta a la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos buscaba contrarrestar la influencia soviética. Pence elabora sobre cómo las operaciones de USAID a menudo se cruzan con los intereses de la CIA y otras agencias de inteligencia. Argumenta que USAID puede llevar a cabo actividades que la CIA podría considerar demasiado políticamente sensibles o arriesgadas, permitiendo un nivel de negación plausible. Esta relación permite a Estados Unidos participar en operaciones encubiertas mientras mantiene una fachada de intención humanitaria. Las implicaciones de esta dualidad son profundas, ya que plantea preguntas sobre las consideraciones éticas de usar la ayuda como un medio de apalancamiento político. La conversación se desplaza al tema de la censura, particularmente en el contexto de las redes sociales y el control de la información. Pence destaca la alarmante tendencia de las agencias gubernamentales, incluida USAID, de colaborar con empresas tecnológicas para regular el discurso y controlar las narrativas. Señala que esta colaboración a menudo tiene como objetivo las voces disidentes y la oposición política, sofocando efectivamente la libre expresión bajo la apariencia de combatir la desinformación. Pence argumenta que esta forma de censura no se limita a los países extranjeros, sino que es cada vez más evidente dentro de Estados Unidos. Discute cómo el gobierno ha utilizado diversas organizaciones para monitorear y suprimir el discurso que contradice las narrativas oficiales. Esto plantea preocupaciones significativas sobre la erosión de los principios democráticos y el potencial de abuso de poder, ya que las líneas entre la regulación legítima y el control autoritario se vuelven cada vez más borrosas. Pence proporciona una visión histórica de las intervenciones de Estados Unidos, trazando paralelismos entre las acciones pasadas y presentes. Hace referencia a la participación de la CIA en cambios de régimen durante la Guerra Fría, ilustrando cómo estas tácticas han evolucionado pero siguen siendo fundamentalmente las mismas. La discusión destaca la naturaleza cíclica de la política exterior de Estados Unidos, donde las intervenciones a menudo se justifican por la necesidad de promover la democracia o combatir amenazas percibidas. Enfatiza que las consecuencias de estas intervenciones son a menudo graves, llevando a la inestabilidad y el sufrimiento en las regiones afectadas. Pence argumenta que Estados Unidos tiene la responsabilidad de reconocer los impactos a largo plazo de sus acciones y reconsiderar su enfoque hacia la política exterior. Este contexto histórico sirve como telón de fondo para entender el actual panorama geopolítico y las motivaciones detrás de las acciones de Estados Unidos en el extranjero. El papel de las ONG en la configuración de la política pública y la opinión es otro tema crítico de discusión. Pence explica que muchas ONG operan con financiamiento del gobierno de Estados Unidos, actuando efectivamente como extensiones de la política exterior de Estados Unidos. Esta relación plantea preguntas sobre la independencia de estas organizaciones y sus verdaderas motivaciones. Argumenta que si bien algunas ONG buscan genuinamente promover los derechos humanos y el desarrollo, otras pueden ser cómplices en avanzar los intereses de Estados Unidos a expensas de las poblaciones locales. Pence también discute las implicaciones de esta dinámica para los movimientos de base y el activismo local. Cuando las ONG son percibidas como agentes extranjeros, puede socavar su credibilidad y alienar a las comunidades que buscan apoyar. Esta tensión complica el panorama para el cambio social, ya que los activistas locales deben navegar los desafíos planteados
tanto por la participación del gobierno como de las ONG en sus movimientos. La conversación se adentra en el impacto de las redes sociales en el discurso político, particularmente en el contexto de la censura y la guerra de información. Benz argumenta que las plataformas de redes sociales se han convertido en campos de batalla para narrativas en competencia, con entidades gubernamentales buscando activamente moldear la percepción pública. Destaca el papel de los algoritmos en amplificar ciertas voces mientras silencia a otras, creando un campo de juego desigual para el discurso político. Benz enfatiza que esta manipulación de la información puede tener consecuencias en el mundo real, influyendo en elecciones y en la opinión pública. Advierte que la creciente dependencia de las redes sociales para noticias e información hace que la sociedad sea vulnerable a campañas de propaganda y desinformación. Esta preocupación subraya la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad tanto de las empresas tecnológicas como de las agencias gubernamentales en su manejo de la información. La discusión toma un giro intrigante cuando Benz explora la intersección de la música y la política. Explica cómo la música ha sido históricamente utilizada como una herramienta para el cambio social y la movilización política. Benz señala que los gobiernos, incluido Estados Unidos, han reconocido el poder de la música para influir en el sentimiento público y han buscado aprovecharla para sus propios fines. Benz cita ejemplos de cómo el gobierno de Estados Unidos ha financiado iniciativas musicales para promover agendas políticas específicas, particularmente en países extranjeros. Argumenta que esta estrategia puede ser efectiva para moldear narrativas culturales y galvanizar apoyo para las políticas gubernamentales. Las implicaciones de este enfoque plantean preguntas sobre la autenticidad de la expresión artística y el potencial de manipulación en nombre de objetivos políticos. Benz destaca el papel crítico del Poder Judicial en el mantenimiento del control político, particularmente en países que atraviesan cambios de régimen o agitación política. Discute cómo los sistemas judiciales pueden ser utilizados como armas para atacar a oponentes políticos y suprimir la disidencia. Esta manipulación del sistema legal representa una amenaza significativa para la democracia, ya que socava el Estado de Derecho y erosiona la confianza pública en las instituciones. Proporciona ejemplos de varios países donde las acciones judiciales han sido utilizadas para silenciar a figuras de oposición y consolidar el poder. Benz argumenta que esta tendencia no se limita a naciones extranjeras. Tácticas similares pueden observarse también en Estados Unidos. Las implicaciones de esta dinámica son profundas, ya que plantean preocupaciones sobre la integridad del sistema legal y el potencial de abuso de poder por parte de quienes están en la autoridad. La conversación se desplaza hacia la naturaleza global de la guerra de información, con Benz enfatizando que las tácticas empleadas por los gobiernos no se limitan a sus fronteras. Explica que la guerra de información se ha convertido en un componente clave de la estrategia geopolítica moderna, con países participando en campañas para influir en la opinión pública y desestabilizar naciones rivales. Benz argumenta que este panorama global complica la lucha por la libertad de expresión y los valores democráticos, ya que los gobiernos recurren cada vez más a la censura y la propaganda para mantener el control. Advierte que la interconexión de la era digital facilita la propagación de estas tácticas, lo que representa un desafío significativo para quienes abogan por la transparencia y la responsabilidad. A medida que avanza la discusión, Benz reflexiona sobre el futuro de la política exterior de Estados Unidos a la luz del actual panorama geopolítico. Argumenta que Estados Unidos debe reevaluar su enfoque hacia las relaciones internacionales, particularmente en el contexto de las potencias globales en ascenso y los cambios de alianzas. Benz enfatiza la necesidad de una comprensión más matizada de las complejidades de la política exterior, alejándose de narrativas simplistas de bien contra mal. Aboga por una política exterior que priorice la diplomacia y la cooperación sobre la intervención militar y la coerción. Benz cree que fomentar asociaciones genuinas con otras naciones es esencial para abordar los desafíos globales y promover la estabilidad. Esta visión para el futuro de la política exterior de Estados Unidos subraya la importancia de aprender de los errores del pasado y adaptarse al panorama geopolítico en evolución.
Benz concluye la conversación enfatizando la importancia de la conciencia y el compromiso público en la configuración del futuro de la política exterior de Estados Unidos. Argumenta que los ciudadanos deben estar informados sobre las acciones de su gobierno y las implicaciones de esas acciones tanto en el ámbito nacional como internacional. Benz enfatiza que un público informado es esencial para responsabilizar a los funcionarios gubernamentales y garantizar que la política exterior esté alineada con los valores democráticos. Invita a los oyentes a examinar críticamente las narrativas presentadas por los medios de comunicación tradicionales y a buscar diversas perspectivas sobre temas complejos. Al fomentar una cultura de indagación y compromiso, Benz cree que los ciudadanos pueden desempeñar un papel vital en la configuración de un mundo más justo y equitativo.